El material que se presentará a continuación está dirigido para todo creyente de la fe cristiana, pero especialmente a los feligreses de la Iglesia Católica Romana. En este estudio vamos a tratar el tema de los 7 sacramentos según la secta católica, conocidos como bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Vamos a tratar sobre sus falsas creencias y dogmas de hombres que no tienen ninguna relación con los mandatos de Dios, lo cual ellos cumplen y les son obligatorio creer y exigen que si no las cumple te consideran un maldito desobediente que te irás al infierno. Por cuanto estos dogmas están establecidos, sean establecidos en base a las creencias que ellos tienen de que el Papa habla es cátedra, es decir que habla inspirado por el Espíritu Santo, y no puede estar equivocado, según la secta católica. Según los católicos, la palabra sacramento significa algo santo, sacro, algo inviolable. ¿De dónde proviene esa palabra? Es un concepto que procede del latín sacramentum, y además es una traducción del griego mysterion. Y algo muy curioso, esa palabra formaba parte de los militares paganos de un juramento pagano que ellos hacían. Primer sacramento: el bautismo. En el libro de Catecismo de la secta católica, en un artículo de este libro, en el artículo 1263 dice lo siguiente: por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Según este artículo, si tú te bautizas, no necesitas a Cristo. Si quieres que tu bautismo sea personado, solo tienes que bautizarte y listo. Esto deja evidenciado de que estos artículos creados por esta organización política religiosa contradicen abiertamente las sagradas escrituras. Agustín de Hipona enseñó que nosotros heredamos el pecado original de Adán y Eva, y nacemos con una naturaleza totalmente depravada. Por tanto, como nacemos bajo pecado, debemos de ser bautizados desde niño para que nuestros pecados sean ya perdonados. Da igual que no tenga fe, el bautismo perdona tus pecados. Según afirmaba este pseudo religioso, Agustín de Hipona pasó de la secta católica a las iglesias reformadas, y luego a las protestantes y evangélicas. Hoy en día, muchas iglesias evangélicas creen que nacemos en pecado. Sin embargo, no existe ni un versículo de la Biblia que sustente esto. Los católicos tampoco se quedan atrás en citar textos bíblicos mal interpretados. Ellos toman el pasaje como el de Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La pregunta es, dice aquí que nacemos con el pecado original. La Biblia nos enseña de que hay dos tipos de muerte, la muerte física y la espiritual. La muerte física es la que padece a este mundo, y la muerte espiritual es estar excluido de la presencia de Dios. En Efesios 2, nos dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Evidentemente esto no nos enseña de que estábamos muertos físicamente. Y en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Y en primera de Juan 3:4, nos dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La pregunta es, ¿estábamos muertos físico o espiritual? No encontrarás ni un solo versículo de la Biblia en la que diga que el bautismo nos perdona del pecado. Vamos a mostrar otro texto que ellos mal usan para darle sustento a esta falsa doctrina. Hechos 2:38, veamos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es cuando los católicos se emocionan y dicen: ves, para salvación de pecados. Pero ellos ignoran que el primer requisito es arrepentirse para luego ser bautizado.
Incluso muchos pastores con muy poca formación teológica afirman y terminan diciendo y enseñando estas prácticas antibíblicas, especialmente los anglicanos, los metodistas, los presbiterianos, calvinistas y los reformados, es decir, los que están más cerca de la reforma, porque ellos sin darse cuenta están mucho más cerca de la secta católica que de la palabra de Dios. Ellos en la búsqueda de la fuente se quedaron en el siglo XVI a mitad de camino y no llegaron a la fuente. Ellos toman de un riachuelo que ya viene contaminado. Bien es cierto de que los reformadores del siglo XVI lograron arrojar muchas cosas ciertas a la luz acerca de falsas doctrinas de la Iglesia Católica, pero aún ellos no tenían toda la luz. En cuanto al bautismo de los bebés, según la secta católica, dice lo siguiente: aquel que niegue que los recién nacidos deban ser bautizados, que seas excomulgados. La cual tiene una nota que dice: estos también significa ser posteriormente condenado eternamente al infierno. En la página 544 dice: aquel que afirme que los niños, después de ser bautizados, no son considerados como creyentes, porque todavía no creen realmente, y por eso cuando lleguen a la edad de discernimiento deberían ser bautizados nuevamente, o mejor aún suprimir el bautismo que bautizarlos sin un acto propio de fe, basado solo en la fe de la Iglesia, que sea excomulgado quien crea en esto. Todas estas falsas posturas de los papas te roban la libertad de libre albedrío. Si realmente se supieran del verdadero significado que se muestra en la Biblia acerca del bautismo, los bebés no calificarían para ser bautizados, porque para ser bautizado hay un requisito imprescindible sin el cual nadie debería ser bautizado. Cuando Felipe fue traspuesto por el Espíritu Santo al camino donde iba el eunuco, leyendo al profeta Isaías, le preguntó Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le respondió: ¿y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? El pasaje que estabas leyendo ahora mismo. Entonces Felipe comenzó a explicarle las sagradas escrituras y del Evangelio de Cristo. Me estaba reconfortando. Esperaba que así fuera, pero me está costando entenderlo. ¿Está hablando el profeta de sí mismo o de otra persona? Habla de un hombre que padeció un gran sufrimiento y humillación. Un hombre que nos enseñó que, con la fe, encontraríamos la salvación en él. ¿Quién es ese hombre? Eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el camino el eunuco le dijo: Mira, agua en el desierto. Nadie puede impedir que sea bautizado y que lleve la palabra de Jesús por todos los rincones del mundo. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Dime, ¿ahora crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día? Sí, creo. Pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, yo te bautizo. La palabra sí es un condicionante. Si tú no crees, no debes de bautizarte, ya que tu bautismo no servirá de nada. Según la Biblia, el bautismo es un testimonio de identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero la secta de Roma atenta con excomulgar a todo aquel que no se ajuste a sus doctrinas. Los papas y cardenales se la dan de hombres entendidos, de ilustrados pontífices y de teólogos, pero realmente son una clase de pervertidos, que no saben ni conocen la verdad. A ellos le pasa justamente lo mismo que a los testigos de Jehová, que se contradicen en sus propios libros. Les voy a leer el artículo 1226, diciendo: los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios y paganos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. La pregunta ¿es esto correcto? ¿Cómo entonces bautizan a niños que no tienen fe? Si el bautismo está ligado a la fe, ¿cómo es que bautizan a quienes no tienen fe?
no tiene sentido, se contradicen a sí mismo. Si fue nuestro Señor Jesús, quien nos dijo en Marcos 10:14, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Los niños no tienen maldad en su interior, son inocentes, no tienen conciencia y de qué arrepentirse. La confirmación. Hay que destacar que no todo lo que está escrito en la Biblia, hay que hacerlo. Y tomar en cuenta de que no todo el que habla de la Biblia sabe lo que está diciendo. Pero todos tenemos el deber de conocer y de interpretar correctamente las escrituras. Porque estamos viviendo unos tiempos de grandes confusiones, aún dentro de la propia iglesia. Muchos quieren seguir la ley del menor esfuerzo así como, si lo dice mi pastor ya está, yo lo creo. Y no basta con que lo diga el pastor, porque ya bien les dije que no todo el que habla de la Biblia sabe lo que dice. Muchos también dicen, porque así lo dicen los curas. Pues porque lo diga un cura no significa que sepa lo que está diciendo. Quienes escribieron el catecismo católico han sido obispos y teólogos. Y cuando abre el catecismo, viene una carta del Papa Juan Pablo II, confirmando y respaldando dicha edición. Es decir, diciendo que todo lo que está allí es verdad y hay que creerlo. Sin embargo, ya hemos visto que lo que decían al respecto del bautismo no es verdad. En el artículo 1288 del Catecismo se habla sobre la confirmación. Se cita a Hechos 8, 15, 17 como la base del rito a la confirmación. Pero antes de leer este pasaje, quisiera decirle lo que ellos interpretan. Ellos afirman lo siguiente: esta imposición de las manos la ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa, en cierto modo, en la Iglesia, la gracia de Pentecostés. Esto es lo que enseña el catecismo, es decir, que la imposición de las manos que vamos a ver ahora, es lo que ellos consideran la confirmación. Es decir, que un niño después de ser bautizado al cabo de unos años, hay que confirmarlo, poniéndole las manos para que reciban al Espíritu Santo. Y a ese rito de confirmación, ellos le sumaron después, el ungirlo, con óleo y ceniza que ellos mezclan. Y según ellos de esa forma confirman, de que esa persona ya quiere ser cristiana. Vamos a ver qué nos dice ese pasaje. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Este es el pasaje el cual ellos le dan sustento en la confirmación. Y nos preguntamos, ¿es realmente esto cierto? ¿Eran niños los que estaban recibiendo el Espíritu Santo allí? Es increíble encontrarse con este tipo de ignorancia, y de personas que se hacen llamar pontífices teólogos estudiosos. Estos obispos y cardenales fueron preparados según ellos intelectualmente. Aprendieron una serie de doctrinas y dogmas, la cual enseñan, pero no se han tomado la tarea de investigar qué parte de esto es correcto y qué parte no lo es. Ellos solo enseñan lo que les enseñaron, y así sigue la cadena, creando ignorantes sobre ignorantes, ignorantes engendrando nuevos ignorantes. Ustedes se imaginan que tengas que ir al médico y que el médico no estuviera lo suficientemente preparado para darle un riguroso diagnóstico. ¿Se lo imaginan? Pues déjenme decirle que es mucho más peligroso escuchar y poner por obra lo que estos falsos maestros enseñan, que un falso médico hablar de medicina sin saber, porque el médico solo te puede matar el cuerpo, pero el que habla usando la Biblia como referencia, puede matar tu alma y mandarte a comprar un boleto al infierno por toda una eternidad. Tomar un pasaje histórico y llevarlo como doctrinal, sería tan absurdo como negar a nuestro Señor Jesús. Es como si dijera, es que está en la Biblia. Por tomar como ejemplo el pasaje de Mateo 26, 69, cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Vamos a verlo. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: ¿También tú estabas con Jesús el Galileo? Le dijo. Pero él lo negó delante de todos. No sé de qué estás hablando. Le dijo. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí:
También estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y si yo les dijera de que ustedes deberían negar al Señor Jesús, ¿no sería absurdo? ¿Verdad? Y si también les dijera que se ahorcaran como lo hizo Judas en Mateo 27:5, ¿lo harían? Pero es que esto está en la Biblia. Sí, es verdad que está en la Biblia, pero no se nos enseña de que tengamos que hacerlo. Un texto doctrinal a la luz de las Santas Escrituras. Es algo que tenemos que hacer, es un mandamiento. El libro de los Hechos fue para dar testimonio de que los apóstoles cumplieron el mandato que Jesús les encomendó en Mateo capítulo 28, id a predicar el Evangelio por todo el mundo y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si los católicos romanos verdaderamente conocieran las Escrituras, ya sabrían que la secta católica les viene mintiendo desde siempre. Tirarían el libro de catecismo en la basura y se comprarían una Biblia verdadera. Porque esto es palabra de Dios, y esto es palabra humana. Tercer sacramento, la Eucaristía. En este versículo de una de las epístolas del apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:23, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiere, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como pudieron ver en este tema del tercer sacramento católico que ellos enseñan, la cual tiene que ver con la Eucaristía, como ellos les llaman. Lo que es conocido bíblicamente como la Santa Cena, o la Mesa del Señor. Una de las cosas que diferencia a la secta católica de las iglesias cristianas es la liturgia. Tú puedes entrar a una iglesia católica y siempre van a decir, hacer y repetir lo mismo, de manera que un católico, antes de comenzar la misa, ya sabe de antemano qué se va a hacer o decir. La Santa Cena también es un rito conmemorativo que Jesús instituye para que éste se repitiera. Lo cual vamos a meditar sobre este tema. El Catecismo Católico enseña en el artículo 1356. Nos dice lo siguiente: si los cristianos celebran la Eucaristía desde los orígenes, y de forma que en su substancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, sucede porque sabemos que estamos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión. Pero la verdad es, cuando conocemos las Escrituras, y vemos lo que ellos enseñan en el Catecismo, podemos ver una enorme diferencia y muchas claras contradicciones. Los cristianos celebran la Santa Cena tal y como está en las Escrituras, como un memorial, como un recordatorio de la muerte de Cristo a nuestro favor. Él murió por nuestros pecados. Recuerden que la paga del pecado es la muerte, y Él murió para que nosotros tengamos vida eterna, si les aceptamos y nos arrepentimos. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 2 versículo 41-42. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Esta frase en el partimiento del pan era justamente la práctica de la celebración de la Santa Cena. Ellos perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión entre ellos y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto se celebraba siempre los domingos, como se reunían en las iglesias del primer siglo, el primer día de la semana, como lo explica en Hechos 20:7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No así la secta de Roma ha enseñado cosas diferentes. Y les voy a mostrar 3 cosas que ellos enseñan de la Santa Cena, y que no tienen ninguna relación con la palabra de Dios, sino más bien la contradice. Ellos enseñan que en cada misa Cristo vuelve a morir. Para ellos, cada vez que se celebra una misa, Cristo vuelve a ofrecer su vida por los pecadores. Es decir, cada misa es un nuevo sacrificio. Y no es esto lo que nos enseña las Escrituras. Y aunque ellos digan en su artículo 1381, donde dice: no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. Nosotros sí lo tenemos que preguntar. Porque en cuestión de fe, no nos podemos creer cualquier cosa. No vaya a ser que en lugar de irnos al cielo nos vayamos para el infierno, y no nos demos cuenta. En el libro de los Apóstoles capítulo 17 del 10 al 11, donde dice que los cristianos que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque cada vez ellos escudriñaban las Escrituras para saber si lo que les predicaban era verdad. Así que no podemos hacerle caso al catecismo sin antever si lo que ellos dicen es verdad. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 7, 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Pues aquí nos dice que Cristo lo hizo una vez y para siempre. Si el catecismo les enseña que cada vez que se celebra la comunión, Cristo muere, y la Biblia nos dice que lo hizo una vez y para siempre, ¿a quién tú le crees? ¿Miente la Biblia? Es evidente de que si la muerte expiatoria de Cristo fue perfecta, como nos dice que se ofreció una vez y para siempre, no hay por qué creer cosas diferentes. En Hebreos 9, 24 dice lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El hecho de que la secta católica celebre la Eucaristía como un sacrificio y no como un memorial o recordatorio, que es lo que es realmente, proviene de la cultura pagana de llamar sacrificio a todo lo que se les ofrece a los dioses. En Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Como ya hemos visto en este versículo bíblico, que no hace falta tener que volver a matar y sacrificar a Cristo. Observemos que nos dice en Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Como nos dice justamente aquí, haced esto en memoria de mí, o sea como un recordatorio, en memoria de su sacrificio. No es que él se tenga que sacrificar otra vez. Otra herejía que enseña mal esta secta, es que después de la consagración del pan y el vino, después de que el sacerdote ora por el pan y por el vino, ellos dicen que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo.
Escúchenlo por ustedes mismos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Vemos en esta misa, cuando el sacerdote ora con la hostia en la mano, evidentemente no se percibe ningún cambio. ¿Verdad que no? Y lo mismo dice del vino, que se convierte también en la sangre de Cristo, y a esto ellos le llaman transubstanciación, la cual aseguran ellos de que se cambian los elementos, pues sigue siendo solo la misma inmunda y abominable pedazo de harina. Por igual, cuando ora con el cáliz de la fornicación, tampoco se convierte en sangre. Díganme ustedes, hermanos, ¿creen ustedes de que hay un modo correcto de interpretar esto? ¿O cada cual lo puede interpretar a su manera? ¿Qué piensan ustedes? Hay un modo correcto de hacerlo, que es haciéndolo como realmente se interpreta. Ellos alegan que cuando Jesús dijo "este es mi cuerpo", ellos lo tomaron como literal. En conmemoración mía, voy a volver al Padre, pero siempre estaré con vosotros. Para poder entender las palabras del Señor, las vamos a comparar cuando dijo "esto es mi cuerpo" con otras expresiones que nos dijo Jesús, para mayor entendimiento, para demostrar si realmente se cambian en carne y en sangre, según esta secta lo afirma, o si el Señor solo estaba hablando en sentido figurado. Veamos. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos sabemos que lo que alumbra al mundo es el sol. ¿Estaba diciendo nuestro Señor Jesús de que Él es el sol? Pues simplemente nos estaba diciendo que Él es la única vía de llegar a tener la vida eterna. Él estaba usando un lenguaje figurado. Este es otro. Juan 10:9. Aquí nos dice el Señor: yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Cuando Jesús dijo esto, estaba diciendo que Él es una puerta. Pues esto es lo que justamente la secta católica afirma cuando Jesús dijo "este es mi cuerpo". Lo toman literalmente. Se trata de metáforas. Y estos vulgares depravados dicen ser grandes teólogos, se hacen llamar intelectuales estudiosos y publican millones de libros plagados de mentiras y herejías. Pues por muchos libros que escriban, por muy teólogos que se quieran vender, y por muy famosos que sean, yo los califico como corruptos e impetuosos engañadores de almas. Y aunque estos dos ya no están presentes, aún sus libros siguen latente en la comunidad católica. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí concluye esta primera parte de este estudio. Les invito a ver la segunda parte de este estudio de los sacramentos, que será publicado muy pronto. Carlos Blanco estuvo con ustedes. Que el Señor les bendiga en sus vidas. Hasta la próxima.